Buenos días tengan todos hoy, día 18 del mes 6 del 2022. Vamos a tener una charla sobre la verdadera intención de la palabra de Dios. Porque Dios ha determinado en su palabra, dicha a través de todos sus siervos, que no se puede desaprovechar ninguna de las palabras dichas de él, que todas tienen que cumplir el propósito aquel para el cual la ha enviado. Y anoche yo estaba escuchando a una señora, Marca Kotzel, dando sobre un texto de Éxodos 3:14, que es donde se define ahí la autoridad de Dios para que las personas comprendan que la razón de Dios no es conocer, no es que se conozca su nombre. Literalmente, como hablamos de nombres humanos, Pedro, Juan, Jacinto, Antonio, no, eso no. Dios verifica que su nombre está en la autoridad que Él da, de sus palabras, que si se hacen, ese es el respeto al nombre de Dios. Por eso que no gente, nunca lo he oído decirle a nadie, a ningún predicador, que es pecado mencionar un nombre falso, ponerle un nombre falso a Dios, como se lo han puesto. Entonces, esta persona estaba declarando lo mucho que yo le he declarado a las personas por medio de los videos, que he hecho sobre esta cuestión también. Y entonces anoche la oí que ya una persona es un adelanto. En Isaías se dice que mujeres se enseñorearán de ti, refiriéndose al sentido de Israel. Pero porque yo he oído otras personas hablando en español, que es mi idioma, al respecto de la emuná, de la fe, y no desarrollan un lenguaje correcto de lo que significa la emuná, la fe. Porque en el español yo entiendo que si usted no obra lo que Dios dice, la emuná o la fe suya es falsa. Y ahí hay que comprender la verdadera situación, darle creabilidad a la palabra sin desaparecer, sin hacer desaparecer a una de ellas. Porque a la vez que se desaparece algo de lo que Dios ha determinado, ha dicho que se haga y no se hace, cuando Él manda hacer una cosa, hay que hacerla, exceptuando que sea una prueba. Está aclarado eso en la Escritura también. Porque cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac,
el Espíritu Santo, el ángel de Dios, le detiene la mano, Amén. porque ya está ordenado ya por el Padre. Esas cosas las podemos entender aunque no se dicen, pero es que el Padre ya le dice que no lo haga, porque no era ni el tiempo ni la ocasión de que un hombre muriese para expiar el pecado, el cual ya Dios lo tenía establecido en su mente, a Machía. Y esto no lo han considerado correctamente, porque eso de levantar el cuchillo para matar a Isaac es un acto de obediencia, una prueba de obediencia. Mientras que las insinuaciones satánicas son de desobediencia. Son los que tienen, es lo que tiene el nombre de tentación. Porque es lo que hace es obrar contra lo que Dios ha hablado, que son sus mandamientos, que es la autoridad de Dios. Son sus mandamientos. Y cuando Él sabe perfectamente de que torciendo alguna palabra por algún punto, de acuerdo a la autoridad de Dios, es hecho culpable la persona de desobediencia a Dios. Yo no tengo carisma como tienen esas personas que conversan mucho, son carismáticos, pero hablan con falsedad porque le faltan a las palabras que Dios dio para que tengamos el consuelo de acuerdo a lo que Él ha establecido. Yo he hablado por muchas razones, muchos puntos, de muchas maneras, porque trato de que consideren lo que es la prueba. Vamos a leer ahora sobre hechos acontecidos en el libro que se llama Los Actos o los Hechos, según lo hayan puesto en la Biblia. En los Hechos 15 del 5 al 12. Vamos a leer y vamos a ir reflexionando. Tomen la Biblia sobre Hechos 15 del 5 al 12. Dice así la escritura en Hechos 15, del 5 al 12. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor Amashiach, el Mesías, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios se había hecho por ellos entre los gentiles. Bien. La palabra evangelio la ponen por el idioma griego, pero la palabra de Dios desde antigüedad, antes de que Amachía vino al mundo, que Dios lo mandó al mundo, con todo lo que se dice la profecía acerca del unigénito, del único Hijo de Dios que estaba presentado ahí en esa idea que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces, vamos a analizar esa controversia ahí, esa contienda ahí, y que el apóstol Pedro hace una aclaración. La palabra de Dios, en primer lugar, no se debe de discutir. Pablo dijo que quien habla en cuestiones de leyes y de fábulas judaicas, esa cosa, que no se debe discutir la palabra. Pero la están discutiendo completamente, porque si se dice allí que ni un punto de la ley puede faltarle a nadie, y lo que están haciendo es faltarle a la ley muchas personas. Aquellos fariseos que habían creído en aquella época diciendo que era necesario que se circuncidaran. Eso fue una realidad. Pablo lo aclara muy bien, yo se los he dicho muchas veces, como muchas veces le he dicho sobre esa señora Marca Coxer, sobre el punto ese de Éxodo 3:14. Ese se debe decir, se debe entender que Dios hizo una introducción ahí con Moisés y le dijo que no interesa su nombre. Es lo que entendemos. Hoy yo lo entiendo así. No, nombre no, sino tú le dirás, yo soy el que soy. Así le dijo a Abraham, así le dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob. Así lo dicen entonces en el capítulo 6:3. Pero que ahí hay aberraciones escritas. La Biblia la han blasfemado mucho, la palabra de Dios la han blasfemado mucho, hasta la actualidad. Pero que las palabras que Pedro refiere ahí en esa escritura, vienen los fariseos hablando del sábado, pero las que Pedro refirió fue las leyes rituales. Aunque circuncidarse, bautizarse, la Pascua que pesa, todos esos son ritos, pero hay distintos órdenes de ritos. El rito de los sacrificios por el pecado es diferente. Entonces hay que analizar siempre. Por eso el Machía nos dijo, escudriñad. Y Pablo rectifica, hay que examinar las cosas, ratificando la palabra de Amachía, que es la palabra de Dios también, que no es ni de Pablo ni de Amachía, es de Dios, del Padre. Las palabras de Moisés
no son de Moisés. Moisés está guiado por Dios Amén. mediante el Espíritu Santo, Aleluya. el ángel del Señor. Fíjense que eso es posesivo. El ángel del Señor, no el Señor, el ángel del Señor. Pero es que las personas no escudriñan las escrituras, no se profundizan en ellas. ¿Por qué Amachía dijo que como los tiempos de Noé iba a ser el tiempo final? Pero no en la misma circunstancia de hechos, sino de dichos. Porque por dichos por causa del pecado vino el diluvio, pero es que por dichos, por el pecado, viene el dicho de fuego, que es la misma cuestión referida simbólicamente del tiempo de Noé, porque estaban en contaminación, en pecado contra Dios, en la misma creencia que están hoy en día. La famosa iglesia levantada en Roma, que está dicha ahí también en Apocalipsis, no lo quieren entender. Ese papa es una bestia. No lo quieren entender así. ¿Y quiénes son sus hijas? Los mismos evangélicos, porque llevan el compás de su doctrina. Beben de la misma de la madre, en sentido simbólico. Se habla de esas cosas. Le dio a beber del vino de la fornicación. Ellos están fornicando la palabra de Dios. Por eso que Amachías dice que vendrá el fuego. Pedro dice que vendrá un fuego grande sobre toda la tierra, donde todo pasará, los elementos que están sobre la tierra pasarán ardiendo. Usted sabe lo que es derretirse las casas, derretirse los metales, todo lo que el hombre ha construido. Dios en su ira va a ser la gran destrucción. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repentina. El maestro nos los dijo. Pero ¿quién predica así hoy en día la palabra de Dios? Exceptuando los que hemos visto y vivimos la palabra del Señor completa. Porque no se le puede faltar a un punto de ella. A Mashiach nos los enseña. ¿Cómo Mashiach no va a haber sido el Mesías enviado por el Señor para expiar los pecados del mundo? ¿Y cuándo lo envió? ¿En qué tiempo? No fue en el tiempo de Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac. La cosa era un sacrificio, sí, pero fue muchos años después. El último mandamiento, como yo les he dicho, el último punto de la ley, como les he hablado también, es Amachía. Amachía es el final de la ley. Y yo conozco que muchos han dicho, ya, no hay que guardar la ley, porque ya Amachía es el final de la ley. Pero no examinan lo que están diciendo. Y estas predicaciones que yo estoy dando hoy en día es porque Dios es el que la está dando, no Dios. Era necesario, se dice ahí en Juan 10:11, que era necesario predicar el evangelio de nuevo. O sea, la palabra de Dios correctamente. Ahí en Apocalipsis, Apocalipsis Capítulo 10. capítulo 10, verso 11. ¿Y por qué hay esta expresión ahí? ¿Por qué no piensan esos llamados evangélicos? ¿Por qué no piensan? Cuando dice que es necesaria, porque no se está dando. Porque el evangelio, ese como le llaman,
La palabra de Dios no se está dando correctamente. Y como le dije que Pedro cuando habló allí, cuando se habló de ley, que dice ley que no lo pudieron llevar, ni los padres ni ellos. Pero es que la gente no se dan cuenta de la historia. Que los filisteos que se llaman hoy palestinos, destruían las cosechas de Israel muchas veces. Y hoy en día están discutiendo que quieren el territorio de Israel que es de ellos. No, nunca fue de ellos. A los palestinos se llaman así porque los nombró Roma. Pero ellos eran filisteos. Los que siempre han estado discutiendo de los tiempos de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. En aquellos tiempos abrían unos pozos y ellos venían a tapárselo. ¿Qué pasa con la gente que se quieren ser los sabios y los verdaderos, siendo unos estúpidos? Porque no enderezan su vida delante del Creador bien como deben de hacerlo para su salvación. Los amalecitas, todas aquellas personas que vivían alrededor de Israel, hacían asaltos, se llevaban los animales, las cosechas. ¿De qué manera se podía entonces constituirse un sacrificio? Pasaba mucho trabajo por eso. Muchas veces no podían. Y eso es lo que se refiere el apóstol ahí. Pero ahora yo voy a explicar sobre lo que los fariseos que habían creído y dicen que era necesario circuncidarlo. Por el hecho de que aquellas tribus que vivían cerca de las de Israel y se llaman las cosas sobre eso, no predican, no ven. Pero yo quiero que vean una cosa. ¿Dios mandó a quitar la circuncisión? No, Señor, porque eso es una referencia de Dios muy fuerte para salvación. No hay redención, no hay salvación. Si usted no cumple con la palabra que Dios ha prometido, que Dios ha constituido, es su pacto. Pablo lo dice, Pablo lo rectifica, Pablo cuando está en esa conversación, él está diciendo que ningún ángel que venga del cielo, no de los caídos, sino del cielo, predicar otra forma de evangelio que no, del que ha sido predicado, sea un anatema, es una apostasía. ¿Y qué es lo que han hecho? La apostasía está a todo nivel, a todo nivel está la apostasía hoy en día. Todos los que predican la palabra de Dios, de esas sectas que están constituidas, adventistas, hedionistas, luteranos, presbiterianos, bautistas, testigos de Jehová, todas esas sectas, incluyendo desgraciadamente con Israel, porque se negaron a Machía. Pero bueno, esta señora yo estoy mirando que está dando contexto correcto de la palabra, porque así yo lo entiendo, así yo lo he hecho desde que he tenido la conciencia limpia del Señor que me ha levantado a reconocer su palabra plena. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso yo estoy en esta situación. No soy de esa gente que se hacen ricos, millonarios, que tienen yates, que tienen posesiones y le dicen a eso, no, ten fe para que el Señor te dé, ten fe. Pero sin embargo son ricos, millonarios y no le dan un plato de comida a nadie. Más bien se lo dan las ONG y esa gente, la gente del mundo, que ellos siendo religiosos. ¿Religiosos de qué? Pacotilla, como decimos cubanamente, pacotillos. No son correctos. Entonces, eso que dijo apóstol Pedro,
que no podían haberla llevado, es verdad. Y después de Roma, ¿cuándo lo llevaron? Estando Roma en el Imperio Romano. En los otros imperios, babilónico, Persia y griego y por último romano, que estaba declarado en Daniel profeta. Dios lo declaró ahí por medio de esos tiempos antiguos, bien antiguos. Bueno, la realidad ¿cuál es? Esa, que no examinan, no escudriñan. En todos esos tiempos habían robos y robos a Israel. Y hoy en día están queriendo robar en el aspecto espiritual a Israel. Israel en el tiempo de Roma siguió siendo Israel. Porque como Israel no estaba efectuando en vía pública, por ejemplo, no tenía reino, no tenía país. Pero ellos siguieron en su refugio, en su escondite, siguieron Shabbat tras Shabbat, Shabbat tras Shabbat, hasta en este tiempo, Shabbat tras Shabbat, circuncisión tras circuncisión. Cuando Moisés que salió de Egipto, cuando ya falleció Moisés, terminó su mandato, lo engancha ¿en quién? En Josué. Y entonces dice que el tiempo, la historia, que en esa época el pueblo no estaba circuncidado. Y era necesario que se circuncidara. Lo mismo que decía el fariseo que había creído, que le decía a los apóstoles, que ellos habían creído, pero que le era necesario. ¿Cómo van a discutir sobre la circuncisión? No, habló Pedro sobre los defectos que tenía el pueblo por causa de que siempre lo estaban robando. Y entonces se continuó el robo, porque en los tiempos de Pedro, de Amachía, no podían estar haciendo tales sacrificios. Con mucho trabajo podían reunir. Y luego, no sé, los imperios no le discutían eso a ellos. Ellos te podían, con lo que pudieran, hacer los sacrificios. Y costaban, para hacer el sacrificio costaba. ¿Y dónde está eso? Si estaban pobrecitos, ¿cómo podían mantenerse en ese mando? Pues Dios hizo un sacrificio para anular los sacrificios esos, porque ni podían llevarlo, ni eso. Ahora, ¿por qué no podían llevarlo? ¿Porque Dios no le dio la gana? No, es porque el pueblo no le dio la gana de obedecer a Dios. Muchas veces se contaminaban con las actitudes de los dioses de los demás países, de esos que yo he mencionado y otros que no he mencionado. Se doblaban hacia esa gente por política, porque sé yo, que sé cuándo, para tratarse de evitar la herida que le hacían esa gente. Pero sin embargo, seguían siendo sacrificados. Los sacrificios de no tener, de estar perseguidos por ellos mismos. Incluso no persiguieron a los profetas, ¿quiénes? El mismo Israel. Abran los ojos, caballeros. Abran los ojos. Los mismos profetas no eran perseguidos por Israel. Amachía estaba equivocado entonces. No, Amachía era el verdadero Amachía que lo negó Israel y lo sigue negando. Pero que hay algunas personas que están abriendo los ojos, como
la marca Kotzer, que habló la verdad que yo no se lo he visto decir a ninguno ni en español. Eso que predican emuná, emuná, sin explicar qué cosa emuná, a qué se refiere la emuná. Si usted no la contacta con la obediencia a los mandamientos de Dios, usted la emuná suya es falsa de todos los rabinos y toda esa gente que tienen emuná, pero si ustedes no lo hacen conforme a todo lo que Dios ha ordenado, si no se hace eso, ni los gentiles, que le llaman gentiles, porque gentiles somos todos, porque gentil era Abraham, y gentiles fueron todos los que se circuncidaron ahí, que Dios hizo la circuncisión, es un mandato divino, porque es plan de redención de Dios. Mashiach es plan de redención de Dios. La sangre no la derramó Mashiach, como se lo he dicho muchas veces. La sangre la derramó Dios, que es el que todo lo puede. ¿Y para qué? Para beneficio del mundo. Porque así lo dice en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ordenó a su Hijo para que todo aquel que a Él lo crea no se pierda. ¿Por qué? Porque es el último punto que Dios dio de la ley ya de disparar. No hay más nadie, no viene más nadie a hacer salvación a la humanidad. Ya no viene un Elías, ya no viene un Moisés, ya todo está dicho ya, hasta ahí, hasta que venía aquel que se hablaba de él, del Mesías. Y el Mesías doliente, el Mesías sufriente. Ahora no pueden tener clara la palabra, porque dice, esperen al Mesías, que donde la vaca, donde el buey, donde el león, las fieras comerán hierba, igual que la bestia, que el buey, que la vaca, que los animales que comen hierba, vaya. Porque puso uno, el buey, pero en el buey nombra a todos los animales que comen hierba. Y en el león, todos los animales que son caníbales, fieras, animales fieros, que llegará una época que se comerá. Pero ¿y dónde deja entonces el Mesías sufriente? Va a venir después. Va a venir el Mesías que en la época que comerán los leones, pájaro, igual que el buey, pero normal, no porque un hombre lo enseñan a comer, porque hasta ahora ninguno que ha enseñado a comer a leones, a tigres, a eso, ninguno los ha enseñado a comer hierba. ¡Ninguno! Entonces, ¿qué? ¿Dónde está la verdad? En esta boca que está predicando la verdad de Dios. Y conforme a todos los demás profetas, también tendré que fallecer si no viene si no viene el Olam Abba, el tiempo final ya, de este tiempo final, el final de este tiempo final. ¿Dónde están? Van a esperar a eso, porque están dormidos en los laureles, tanto los judíos como los llamados cristianos, eso, están dormidos en los laureles, como se dice. Despierten, despierten. Esta señora, yo no sé si ella es judía, pero tiene carácter de judío. Pero yo conozco muchos judíos que están predicando hoy en día a nombre de Mashiach. Unos diciendo que hay que circuncidarse y otros diciendo que la circuncisión es de Israel. Esas son cosas que no son así. La circuncisión no son de Israel. Que piensen que la circuncisión fue en los gentiles, primeramente en los gentiles, y traspasó a la descendencia de Abraham. Pero cuando Dios menciona que Él no hace excepción de personas, lo está aclarando en la Torá, que es la autoridad de Dios, su palabra, su instrucción. Ahí se dice Moisés. Eso es lo que hemos leído ahí en Hechos. Se dice Moisés. No, pero no es que la ley no es de Moisés.
La circuncisión no es de Moisés. Es que no es de Abraham tampoco. ¿Por qué no nosotros, como lo había tenido, la circuncisión es de Dios? El bautismo es de Dios. La tevilá es de Dios. Cuando se dijo honre padre y madre, no se dijo el hombre, lo dijo Dios. Son ordenanzas de Dios, su pacto. Desde un punto hasta el último punto. El último punto del pacto de Dios, que es el final de la ley ya de Dios, es a Mashiach. Y a Mashiach dijo que había que destruir los mandamientos que dieron los apóstoles, que dieron, que se dijo en Moisés. Moisés dijo sus mandamientos, Moisés no dijo mandamientos de él ninguno, ni uno solo. Todo lo que Dios, que dijo Moisés, yo creo que fue ordenado por Dios. Porque si no, entonces tanto Moisés como Dios serían mentirosos. Y eso no es así. Eso es lo que hay que aclarar bien las cosas, bien los puntos. Está torcida esta humanidad, está torcida, dijo Pedro. Torcen las palabras, la epístola de Pablo, pero igual que las demás escrituras, para perdición de sí mismo. El que está predicando, el obispo, el apóstol, que lo digo con cinismo, el apóstol, porque no son los apóstoles de Amashia como la nombraron, no son los que siguen a Mashiach, al verdadero Mashiach, son los que siguen a los verdaderos falsos Mashiach, los falsos Cristos. Son verdaderos porque son verdaderos falsos. ¿Cómo la ven? ¿Hasta dónde yo digo la palabra? Porque son falsos predicadores. ¿Por qué son falsos? Porque cada cual de hoy en día tiene un Cristo predicado a su manera. Ninguno se dice ser, los adventistas no se dicen ser hedionistas, ni se dicen ser pentecostales, ni se dicen ser bautistas. Y unos y otros no se dicen ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Si a la Mashiach era uno solo, entonces, ¿por qué hay tantos amachías predicados diferentes? Él dijo, a Mashiach dijo, para que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. ¿Dónde está esa unidad? Es un balagán, un reguero. Cada cual lo predica a su manera. Por otra parte, los judíos. Y los otros cambian casacas de religión igual. Dejaron su dios Dagón, el otro Quemos y el otro, así. Fueron dejando los dioses y lo engruparon todo a un nombre de Dios falso. Porque el Dios que está publicando las cosas, los designios que son y que están actualizados hoy en día, es el Dios que se hay que atender, que es el Dios verdadero. Porque es el Dios que habla la verdad y lo que existe y que Dios es el que da todo y quita todo. Entiéndase que eso es así. No lo dijo Pablo en Efesios. Pablo habla de la circuncisión en Romanos. Si Pablo habló de que viene un rato, ustedes van a creer lo que dijo Pablo. Cuando el mismo Pablo dice que si nosotros o un ángel predicare otro evangelio del que ha sido dado ya, ahora, ¿cómo lo escriben? De manera que le dan la gana para destituir la palabra de Dios por la que el hombre quiere, no por la que Dios quiere. Es decir, que
porque no entienden que ellos pueden, o Dios, que es el que señaló la prueba. Dice que las pruebas son para eso, para saber si le iban a ser fiel a su palabra. Así lo dice ahí en Deuteronomio 13, verso 3. Bueno, pues en Deuteronomio, ahí mismo, 13:3. Y Pablo está hablando en sazón. Dios está hablando en sazón de lo que él dijo. ¿Cómo Dios mismo va a cambiar palo para rumba? Como decimos nosotros los cubanos. ¿Cómo va a cambiar palo para rumba? No, él no cambia. Él no se muda. No es la mudanza, como decimos, trasladarse de una casa a la otra, nosotros los humanos, no. Él traslada la palabra de él. La muda hacia dónde? Hacia el lugar que le pertenece. La consignó en Amachía. Eso es lo que quiso decir el Señor ahí en la profecía, como el orden de Melquisedec, porque nosotros decimos, bueno, ¿y quién era esta Melquisedec? Pues en el tiempo antiguo, ¿dónde está el Melquisedec ese? ¿Dónde está? Sin embargo, es un orden que Dios estableció como un principio correcto y que es para siempre. Pero está donde fundalizado en la Mashiach. No hay cambio. ¿Dónde está el sacerdocio levítico que Dios dice? Allí en Mashiach, en Ishao, en Mashiach, en Isaías, y Yeshayao, Mashiach, Isaías. No hay cambio. Es lo mismo. ¿Por qué? No lo ven así como lo veo yo, porque Dios ha abierto mis ojos para enseñar que es así. El sacerdocio levítico no ha dejado de ser. No hay, no hay el por qué constituir a forma del que estaba el antiguo, porque ya no hay esa descendencia. Y porque Dios la quitó, porque Dios es el que puede quitar y poner, caballero. Dios es el que puede quitar, atar en el cielo y atar en la tierra, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Mediante sus siervos. Pero no puede desatarse la palabra de Dios, la que la han desatado los hombres por palabras de ellos. Así se determina en el profeta Daniel. El hombre de pecado, hijo de perdición, como dice Pablo. Y que ustedes saben el tiempo que falta para eso. Ya Pablo se los había dicho a ellos también. Se da a entender eso. Porque la Roma todavía no había tomado posición de cogerse el evangelio para ellos, cogerse la palabra de Dios para ellos, para que sea romana y no israelita. Pero si es que todos los profetas y todos los apóstoles eran israelitas, ¿por qué tienen que ser griegos, ni chinos, ni rusos, ni romanos, ni nada de eso? Sí. A ver, abran los ojos, caray, abran los ojos. Dejó de ser el sacerdocio levítico, como digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque porque es que Amasías es levita también. Entonces los inverben pueden decir, no, si él es de la tribu de Judá. Sí, la mamá ¿de dónde era? ¿De qué tribu era? Pues entonces se constituye sacerdocio por medio de ese criterio, porque Dios es así. Son asuntos emblemáticos. Sistemas que Dios ha obrado de esa manera, escrituralmente, simbólicamente, en sentido figurado. Son palabras abstractas. Porque no va a tener Dios
conocimiento y autoridad de su palabra cuando Él puso todos los idiomas. Cuando Él los confundió a todos para que no, por causa de la desobediencia. Porque no iba a venir otro diluvio ni nada, que pensaban aquellos babilonios, que aquellos los caldeos, aquellos que iban preparando una torre grande, como están haciendo grandes edificios, en los cuales están nombrados, que todos van a desaparecer. Van a desaparecer. Pues entonces aquellos fariseos que venían diciendo que había que guardar la ley de Moisés, ahora yo les voy a decir a ustedes, de Moisés. ¿Cómo de Moisés? Sí, ahí se dice de Moisés, pero como de Moisés, aunque lo digan ahí, no puede ser una prueba, porque sabemos que la ley no es de Moisés. Los que sabemos de verdad, la ley no es de Moisés. A Moisés se le dio los mandamientos. ¿Quién se los dio? Dios. El ángel del Señor, que es el ministro, el siervo de Dios, para predicar los mandamientos. A Mashiach no predicó los mandamientos. A Mashiach lo que hizo fue reafirmarlos. Reafirmarlos. E incluso usó palabras que pueden entenderse contradictorias, pero hay que analizar siempre todo el término de la palabra, de los principios de la palabra de Dios. Yo haré prueba, y él prueba, y Mashiach es hombre. Pablo es hombre, Pedro es hombre. Isaías es hombre. Ezequiel, lo que estoy diciéndole a ustedes todos, Moisés, todo, Abraham, son hombres. Y Dios va constituyendo su justicia a través de todos ellos. Y aumentándola, como dice ahí en Isaías. Por amor a su palabra, Dios engrandece la ley. Entonces, ¿cómo la van a quitar? Porque no analizan, no se profundizan, porque no oran con verdadero emuná, con verdadera fe. ¿Cómo te le va a faltar a la obra de Dios? A Mashiach dijo, mi padre obra y yo obro, pero que lo que obra Mashiach es la obra de Dios. A Mashiach no levantó a Lázaro, no. Los que tienen los ojos ciegos y dormidos. ¡Ay, cómo! ¡Ay, mira! Lo levantó el Padre, dicho por él mismo, porque no analizan. Cuando él dice, te doy gracias, Padre, que siempre me escucha. ¿Qué es lo que le escuchó a Mashiach? Porque la oración de Mashiach no es pública, es secreta con Dios, secreta con el Padre, que siempre me oye. Porque si tú dices, bueno, si cuando oro es que esa cosa, porque la gente busca muchas cosas literalmente, donde no lo hay. Es abstracto, en espíritu. Que él le pidió que le mandara el espíritu. El espíritu de ese hombre que había fallecido. Y Dios recombinó a mandar el espíritu, porque es el que puede hacerlo. Ni a Mashiach puede, que puede ser Dios. Muchos dicen, a Mashiach se ha levantado de los muertos, porque no conocen las escrituras. Entonces Dios aclara, en Pablo lo aclara. El cual fue levantado. ¿Quién lo levantó entonces? Fue levantado. Lo hizo Dios. Amén.
Porque dice, Dios lo levantó. Eso sí, fue levantado, Dios lo levantó. Allí se dicen, Pablo lo dice ahí en Romanos, capítulo 4, verso 25, 24 o 25, por 25. ahí. Léanlo. Que la circuncisión se nos es imputada. ¿Y qué dice? ¿Y qué es lo que es una imputación? Algo que se refiere, algo que lo refieren que te pertenece a ti también. Que por la fe de Abraham, en el verso 12, como he dicho, las personas tienen que recibir la fe que tuvo Abraham. Amén. ¿Qué fe tuvo? En la que Dios le ordenó la circuncisión, la obra de Dios. ¿Dónde está la obra de Dios en los gentiles? ¿Dónde están? Es que los gentiles están guardando la ley. Hoy en día no la están guardando. Quieren volver a la iglesia primitiva, como dicen iglesia. Quieren volver a la obra de Dios primitiva cuando Mashiach predicaba la palabra de su Padre, de nuestro Padre eterno, del eterno. Amén. Porque Él lo dice, mi palabra no es mía. En San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, es de mi Padre, es de que me envió. Si a quién lo envía Él, el Padre. Entonces yo lógicamente digo Dios, el Padre. Porque nadie envía a nadie si no es Dios. Ujú. Nadie hace un salto y brinca si no es Dios que lo ordena. Pero no lo ordena para tu salvación. Porque dice, precisamente es que vengan los escándalos. Pero hay de aquel por el quien vienen. Ahí tenemos a Judas Iscariote. Ahí tenemos al rey Salomón. Y etcétera, etcétera. Todos los de hecho que yo cuente. Ahí están las situaciones. Los escándalos. Sin embargo, hay que veces que escándalo que Dios los perdona. Como perdonó al que estaba en la cruz crucificado cuando, cuando entiende la obra de Amashiach que era justa y la de ellos era injusta. Ya ahí él está diciendo una referencia. Está declarando su culpabilidad. Y le está pidiendo que lo dispense, que lo perdone. Amén. Y él está diciendo, tú estarás conmigo. Hoy te digo yo que estarás conmigo en el paraíso. Porque nadie va a estar en ese paraíso de Dios hasta la resurrección. Nadie. Todo el mundo está concesionado por Dios en stand-by. Porque lo que quiso decir que el muerto nada sabe es que así como la persona muere, el espíritu se va. ¿El espíritu se va para dónde? Eso es una habitación oculta de Dios, de las tantas que dijo Machía. En mi casa de mi padre muchas moradas hay. En una de esas moradas ocultas, Dios tiene las almas descansando desde que hizo el primer hombre en la tierra. Adán significa hombre. Desde el primer Adán que hizo en la tierra. Quien me discuta con palabras subversivas, porque van a ser subversivas, son las personas que están consignadas al infierno de fuego, porque dice a Mashiach, dice Dios a través de sus profetas, que vendrá el fuego y que el fuego hará la prueba. ¿Qué prueba? Si tú, los jóvenes hebreos de tanta gente que hebrea que se fueron cautivos para Babilonia, 3 no los cogió el fuego. Amén. Los metieron en el horno. Se quemaron. No. Es un fuego literal. Pero cuando venga el fuego que es de Dios, es un fuego que no lo va a soportar nadie. Ni el hierro, ni las piedras, ni nada lo va a soportar. Ah, porque es diferente. Porque usted puede hacer un horno y quemar lo que hay adentro, o asarlo, o quemarlo, cremarlo. El horno no se quema, pero cuando venga Dios, quema hasta el horno.
porque eso va a ser distinto. Porque nada más que Dios da la palabra y eso se hace. Amén. Porque es el que tiene el poder, el que tiene la verdad, tiene la justicia, tiene todo. Gloria a Dios. El Todopoderoso. Esa es la voz del Eterno que está en todo. Ay de por el que venga los sacrificios, que venga la condena de algo. Pueden saltar, se pueden violar y pueden hacer de todo porque están ya idos de la palabra de Dios. Pero hay de ellos, de los que matan así. Tengan piedad de Dios y misericordia de todos. Lo que Dios tiene asignado, lo cual nosotros entendemos que es en el último tiempo. Dios también tiene asignada personas para entender lo que se dice, para salirse de las redes del enemigo, de lo que está en las redes de los pentecostales, de los luteranos, los bautistas, adventistas, hedionistas, salirse de esas redes que no quieren de ninguna manera soltar el falso evangelio, eso que ellos tienen. Y no lo van a soltar. Los evangelios falsos, esos que predican, no lo van a soltar. Porque deben entender que las palabras que dijo Masías de los tiempos de Noé, que son estos, no la van a soltar, van a ser condenados. La ramera va a ser condenada y va a ser condenada junto con todas sus hijas. ¿Y cuáles son sus hijas? ¿A qué se refiere la palabra? Son los llamados evangélicos protestantes, porque tanto son protestantes uno como protestantes son los católicos, como protestantes son los israelitas, porque Pablo lo dijo, el que tiene la circuncisión, si no guarda la ley, entonces los gentiles que guarden la ley condenarán al que tiene la circuncisión. Pero no quiso decir Pedro ahí, Pablo no quiso decir ahí que el evangelio, que el gentil no tenga circuncisión, porque la circuncisión es un mandamiento igual que todos los demás mandamientos de Dios. La circuncisión no le vale a nadie que coma puerco. A la circuncisión no le vale a nadie que se haga tatuaje. La circuncisión no le va a valer a nadie que coma langostas. Ah, no comen puerco, qué bien. Comen langostas, camarones, cangrejos, comen de cuanto bicho hay en el mar. Eso está prohibido por Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra de Moisés. No es la ley de Moisés, es palabra de Dios. En Moisés es la palabra de Masías. No es la palabra de Masías, es la palabra de Dios en Amachía. Dios es el que salva a través de Amachía. El problema de la expiación de la sangre que Dios dijo que por medio de ella hay expiación. ¿Expiación de qué? Del pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Pues entonces Amachía vino justificando la ley. Ni una jota ni una tilde se perecerá. No que la fe, no que creemos con el corazón, no que creemos en la gracia. ¿Qué gracia? ¿En la que te está enseñando Satanás o en la que te enseña Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? Que tú observes sus mandamientos. Si tienes tu fe en eso, vendrá fuego, lo que sea, pero tú no te quemas como aquellos jóvenes hebreos. Anegadamente estaban confiados de que ellos sí estaban en Dios. Gloria a Dios. Y Dios lo confirma cuando no perecen. Pues Dios confirmará que lo que no perezca
a los que no perezcan con el fuego. Entonces ahí no está la muerte segunda tampoco. No está el castigo de la muerte segunda. Esa es la muerte programada por el fuego. Y después está la muerte segunda, que es la muerte literal. Literal, Dios te manda la muerte, lo mismo en cualquier edad. Y esa, que en ese tiempo venga el fuego, es literal. Y después viene la muerte espiritual. Eso es así, esa es así. Es la muerte del infierno. Total ya. ¿Qué le vamos a hacer? Sálvate, salvémonos, obedeciendo la voz de Dios, cumpliendo con su mandato. Haya paz sobre todo Israel, porque así está programado de Dios. Dios nos ha dado comida material y nos ha dado vida espiritual. Aprovechemos la espiritual, porque la material va a la letrina, como dijo Mashiach. Lo que tú comas va a pero no quiere decir que comas inmundicia. No se equivoquen. Tienes que comer como Dios ordenó, aunque vaya a la letrina también. Pero si tú no cumples con todo lo que Dios ordenó, el que va a ir a la letrina eres tú, tu espíritu, en la muerte segunda. Que Dios tenga piedad y haya otro algo más que desconocemos. Porque dice la palabra, entenderemos, conoceremos como somos de él conocido. En otros momentos entenderemos también. El Señor tenga misericordia. Y aquellos que están tratando de salir de esas instituciones religiosas, que lo hagan. Que eliminen los dioses falsos, esos que hay, esos nombres de a Dios falsos que le han dado en otros idiomas. El idioma que Dios dio, en el idioma que de tantos idiomas que hizo Dios, hizo uno por el cual escogió para actualizar sus palabras, sus promesas, sus pactos. Si no estás en él, no eres de ese pueblo. No eres pueblo de Dios. Como ya dije en Génesis 17:14. Si no obedeces el pacto, estás muy fastidiado. No que gideonita, no que adventista, no que pentecostal, no. Todo eso son divisiones que aleja a las personas de Dios. La Biblia tienes que usarla poniendo la fe en la verdad, proclamando la verdad en tu corazón. Entonces tú eres el verdadero. Da lo mismo que sea pentecostal, que sea de la institución que sea. Si pones en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, con lo que dijo allí Dios en Ezequiel, circuncisos de corazón, incircuncisos de la carne, es necesario. Y cuando vean esas discusiones que hay en el Nuevo Testamento que le llaman, también pongan atención a lo que digo, que le llaman, que la palabra de Dios es la continuación de ella, no es ella en Amashia siendo el último profeta, el último mandamiento, el último punto de la ley, Amashia, no hay más ley. Ya todo está dicho hasta ahí. El último cumplimiento de los mandamientos de Dios es Amashia, el último punto de la ley. Ah,
Ajá. Observen para que Dios tenga piedad de todos. Amén. Vamos a recitar la petición de los apóstoles a Mashiach, cuando le dijeron, enséñanos a orar. El Señor le dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, es el reino, la gloria, El poder y por la todos gloria. los siglos. Amén. Amén. El pan de su palabra y el pan físico, material, como tenemos hoy en Israel, prometido por el mismo Dios. Después de tantos siglos de desbarates, de cosas, Dios dice, te voy a recoger a habitar en la tierra que yo juré a vuestros padres. Y hoy en día están fajados los filisteos a que esta tierra es de ellos y no es de Israel. Y el mundo de pecado, queriendo quitarle a Israel, y ya en Israel Dios hizo la última situación dicha en los profetas primeros, antiguos. Está calentándose el gafio que va a traer como buey por el narigón a las naciones para querer destruir, porque va a venir la destrucción grande. La destrucción no va a dejar de ser. Por eso es que la gente está firme en los falsos amachías, para que venga la destrucción. Por eso estoy explicando que los que se zafen, eso, no van a recibir el fuego. Como les explico y les sigo diciendo, záfense, salgan de las redes, de las bocas del diablo, que es ofender a Dios por algún punto de su palabra, para que no tenga salvación, porque Él sabe que romper un punto de Dios es tu entrada es rota también. Por fin a entrar por la puerta estrecha. Eso es el maestro. El cual tienes que luchar, observar bien las escrituras, en los puntos y todo. Para eso Él mandó profetas hasta ahora, para que te enseñen la verdad y salga de esa ley, porque esos son los que faltan, los que salen de esas instituciones, las dejan, porque son subversivas, son extrañas ante los ojos de Dios y van a ser quemadas. Sujétate a Adonai, Gloria a Dios. al Eterno, Gloria a Dios. y deja los nombrecitos esos que dio Roma, que a Mashiach no se llama Jesús. Todas esas son aberraciones. Santifíquense, purifíquense con la verdad de Dios. Y vamos a decir la bendición sacerdotal, porque a Mashiach es sumo sacerdote. También, como está expresado para Israel. Y todo lo que de los gentiles son creyentes, se han convertido, son ciudadanos de Israel. Llevarejeja Adonai Veimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Shalom, shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Gloria a Dios.